Cuando la luna tiene agua, huele a no sé qué la brisa, se pone a ladrar el perro y va llorando el llanero, aunque lo escuchen cantar. Canta el gallo en la mañana, pero nadie ha averiguado cuándo es que triste el gallo cabalga. Siempre el llanero llorando, siempre el llanero. Ali Primera. Bueno, queremos darle gracias al Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí esta mañana nuevamente para reflexionar. Miren, yo soy muy dado a escuchar conferencias de intelectuales. Yo estuve en la conferencia de Sucre, acompañado de un gran investigador, estudioso de la vida de Sucre de muchos años, el coronel Sandalio Coronel, de la Fundación Sucre, junto a Daniel Chocrún, de las empresas de Altex. Y allí hice muchas anotaciones y sigo leyendo sobre Sucre, sobre la vida de Sucre, ¿no? Decía esta mañana que a pesar de que tengo una maestría en historia, no me considero historiador. Y anoche, entre revisar libros, papeles y cosas, le comentaba yo a mi coronel Patiño que me encontré con esto que está aquí, mi querido camarógrafo, con esta serie de cosas que están aquí. Vamos a ver si se puede ver aquí, mi querido. Tú eres camarógrafo y director. Ah, caucho, bendito Dios. Gente, de verdad somos de todo, chicos. Pero te agradezco, joven oficial. No, mira, la mejor forma de honrar a Sucre es respetar los derechos humanos como él lo hizo. Pero además, quiero que te sitúes en esta fecha aquí si puedes, mi querido teniente. Dice martes 3 de febrero del año 2015. Yo decía que cuando yo comencé todo en esto, yo guardaba cosas de todos un grano de maíz que recomendó el gigante Chávez. Y guardé todo esto. Por aquí está también, mire, parte del Correo del Orinoco, que yo compraba todos los días la prensa. Aquí está. Sucre fue la figura más importante en la estrategia continental del Libertador. Sucre. Ya vamos a compartir una serie de cosas con esto. Por aquí está, quédate ahí, mi querido teniente. ¿Ve? El tratado que abrió el paso a los derechos humanos. Aquí está Sucre, nuevamente. ¿No? Esto yo lo compraba a diario, estos libros. Esto fue mis primeros años cuando comencé a verlos a los presidentes, a estudiar el curso de brigadista. Mire, de Ayacucho, de hoy depende la suerte de América del Sur. Y aquí esta vez, Ciudad Caracas. Yo compraba toda esa prensa todos los días. Esto es martes. Esto es 9 de diciembre del año 2014. ¿Qué tal? Va a cumplir 10 años. Mira, justamente cuando se celebra la batalla de Ayacucho salió esto en este diario, ¿no? Ciudad Caracas. Y traía esta parte que se llamaba memoria, estas páginas, ¿no? Y aquí estaba precisamente un martes, había caído martes 9 de diciembre. Se estaba celebrando allí la batalla de Ayacucho del 2014. 190 años de la batalla de Ayacucho. Aquí está, y aquí están una serie de escritos. Luego seguí buscando, revisando allí mis cosas. Tengo un montón de periódicos allí apartados. Un grano de maíz y mil cosas. Por aquí está, déjenme ver, ok. Bueno, esto es lo que quise traer para acá. Esto sobre la batalla de Ayacucho, y aquí está la otra parte del diario Ciudad Caracas, precisamente, ¿ves?
victoria en desventaja numérica. ¿Ves? La batalla de Ayacucho fue una batalla perfecta. Y aquí describe parte de la batalla, aquí está una representación gráfica, cómo estaban allí equipados nuestros soldados, el ejército patriótico, el ejército español, los cañones, las espadas. Se ha hablado mucho todo este mes, noviembre y parte de lo que va del mes de diciembre, de Ayacucho, que por supuesto es hablar de Sucre, ¿no? Quiero antes de comenzar a hablar un poco, porque yo decía entonces que cada quien tiene una forma de analizar y de exponer y cómo escudriñar la historia para que ella se convierta en luz, en camino, en señal, en acicate, que amalgame las luchas. Voy a hacer un pequeño paréntesis, como siempre, para agradecerle al compañero César Torres de nuestra empresa Cuatro Maticas para que sigamos. Hicimos la jornada en la 41 Brigada Blindada, en el municipio Libertador, con el alcalde Óscar Osiris. Hicimos una extraordinaria. El día de mañana vamos a estar presentando las imágenes de esa jornada extraordinaria que le explicaba yo al compañero César Torres, que la batalla es económica y que eventos como ese tenemos que salir a hacerlo en función de que el pueblo encuentre un sosiego ante una lucha criminal que se mantiene con el dólar today. Mira, esto es del año. Mira esto, Caucho, mira esto. Para que vean desde cuándo estamos luchando. En uno de los periódicos por aquí está el tema del dólar. Aquí está el tema del dólar. Vamos a la matria, no le hicieron caso. Mira. Vete a la fecha aquí, que aquí dice lunes 13 de julio del año 2015, ¿verdad? Y mira aquí. Callapa contra el dólar today. Desde el año 2015. Y mucho antes. 2014. 2013 comenzaron los ataques incesantes. Y esta prensa es desde del lunes, repito, 13 de julio del año 2015. Callapa contra el dólar today. Yo revisando toda esta batalla comunicacional que hemos mantenido aquí en esta trinchera. Esto era mi forma de yo batallar. Junto a los libros, como siempre. Pero en este buscar la historia, analizar la historia, por eso es que cada quien tiene su forma, dirían en el lenguaje criollo, su forma de matar los piojos, decían los viejos de antes. Ah, Caucho, los abuelos, ¿ah? Decían así. Cada quien tiene su forma de matar los piojos. Pero la historia es un constante analizar, reflexionar, buscar qué es lo que hay detrás de la historia. Y para mí, en lo particular, lo he dicho, la batalla económica es vital. Tal como le pasó a Bolívar, la historia y sus matices, el ciclo de la historia, dicen algunos historiadores, que tiene, si no se repite con exactitud, tiene momentos, bueno, estamos en la era bicentenaria, estamos a pocos días ya de la batalla de Ayacucho, que significa el cierre de la última batalla que corrió de aquí, de estas tierras americanas, suramericanas, el último reducto del Imperio Español. Luego siguieron algunas otras cosas por allí, ¿no? Que no son menos importantes, tienen su importancia histórica también. Porque la lucha es un continuo, es un proceso, como dicen algunos historiadores, que así lo creo. Comparto esa visión, un proceso, el proceso de Ayacucho, el proceso Junín, el proceso, y en ese proceso estamos todavía, de lucha constante. Entonces yo le decía al compañero César Torres, ¿no?, que la lucha es económica, le decía al compañero encargado de la jornada, al compañero Juan Martínez, allá acompañándolo, me fui hasta allá, para que el pueblo pueda comprar barato en medio de mil cosas. Hay gente que dice, por ejemplo, que compra, mire, a cómo recibe el dólar. Uno pregunta, es lo primero que uno pregunta, ¿verdad, Caucho? Entonces, una persona me dijo en estos días, no le compré, por supuesto, ¿no? A dólar, el euro, en euro, ¿no? A la tasa del euro, que es un poco más que la tasa del BCB y menos que la tasa del dólar paralelo. Pero entonces te hace un equilibrio. Y la gente, bueno, mil formas de la gente en este tratar de sobrevivir a esta guerra. Estamos en una guerra, lo he dicho yo.
que no vemos al enemigo, que no es un enfrentamiento, pero es una guerra cognitiva, es una guerra multifactorial, multidimensional, en todos los sentidos, en todas las trincheras. Entre ellas y la más importante, la batalla económica, porque la política, tal como le dijo el maestro Simón Rodríguez Bolívar, Bolívar llevó de manera admirable la batalla política. La económica, dice nuestro maestro Simón Rodríguez, no llegó ni siquiera a iniciarse. Pudiéramos decir que la independencia económica, tal como lo dijo el comandante Chávez, la recuperamos después de 200 años. En el objetivo histórico dice, preservar y mantener el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años de la independencia. Ah, la independencia política, la económica, todavía no, aquí está este otro libro. Por eso es un análisis permanente. Soberanía política e independencia económica. Mire, Caucho se paró, que está como director, y vino ya y dejó allá un auxiliar, ¿verdad? Ponchas ahí la cámara. Qué bueno, muchachos. Ustedes hacen de tripa corazones. Mi reconocimiento para ustedes siempre. Porque ustedes son los que están allá atrás y hacen posible todo esto. De los técnicos, la cuestión, y hacen de tripa corazones. Y ustedes que se informaron de manera integral. ¿Cuál es tu promoción? ¿Cómo se llama el nombre de tu promoción? Batalla del Lago de Maracaibo. Fueron los 200 años que se celebraron, ¿verdad? 1823. Y cumplimos 200 años y salió esta promoción que está aquí. Muy buenos todos, los felicito a todos, muchachos, ¿no? Que hacen de tripa corazones, que son capaces de agarrar una cámara, que hacen la dirección, que se vienen para acá, que están en el máster, que operan en el máster. Han superado a uno. Lo han superado. A mí en lo personal me han superado. Pero qué bueno cuando uno ve que el relevo generacional es mucho mejor que uno. Y tal lo señaló Bolívar. Bolívar estaba seguro de que Sucre sería superior a él. Lo dice. Conociendo a Bolívar de subteniente por allá, cuando Bolívar le dice, ¿quién es ese mal jinete que viene allí? Es uno de los mejores oficiales del ejército y estoy resuelto a sacarlo a la luz, persuadido de que será superior a mí. Lo había visto de subteniente allá en el ejército de Mariño. Es la historia. Pero decía yo que la historia hay que reflexionarla, escudriñarla, analizarla, y cada quien tiene, repito, como decían los viejos de antes, su forma de matar piojos. Para mí, yo trato de ir más allá. Yo esta mañana escuchaba a unos historiadores hablando de la batalla de Ayacucho y hablaron a un héroe que yo investigué reciente poco, leí su historia, José Antonio Anzoátegui. Y José Antonio Anzoátegui, que después de la batalla de Boyacá, el 6 de agosto, es ascendido a general de división. Una carrera impecable, intachable, un hombre con una gran visión. Formaba parte de esta campaña del sur precisamente José Antonio Anzoátegui. Oriental como mi general Antonio José de Sucre. Como mi mayor general Antonio José de Sucre. Oriental, uno de Cumaná, uno de Anzoátegui. Pero, como decimos algunos, quienes estudiamos la historia, bueno, envenenado, una fiebre repentina supuestamente, y muere José Antonio Anzoátegui. Había que asesinarlo, como después se preparó todo el asesinato contra el líder de esta batalla, Ayacucho precisamente. Sucre y su genio militar, su genio político. Aquí hay muchas cosas, elementos importantes de las características de la batalla, pero ¿quién la llevó a cabo? Meses antes había investigado, no estuvo en Carabobo, era el hombre de la inteligencia, como dice mi coronel Sandalio, era el hombre de la logística, un hombre muy holístico, integral. Sucre, su forma de vida magnánimo, y aquí hay mil cosas que vamos a leer sobre Sucre. Así que bueno, compañero César Torres, siga usted avanzando por el camino de esa batalla política, hermano. Mañana estaremos presentando parte de lo que significó esa gran jornada ya en el municipio, creo que Independencia, municipio de Independencia, donde Cuatro Maticas se trasladó a atender a la comunidad en una alianza con el alcalde Óscar Osiris, ¿no?, de ese municipio. Y bueno, nuestro pueblo allí comprando, fue extraordinario. Así que mi felicitación y mi reconocimiento nuevamente. Y siga sin desmayar, querido compañero César Torres. Cada quien tiene su forma, repito entonces, ¿no?, lo repetitivo de esto, de escudriñar la historia. Y para que veamos la forma de cómo uno sigue analizando la historia, vamos a ver nada más y nada menos un análisis extraordinario que hace el comandante Chávez, y que yo coincido. Entonces yo digo que esta forma, quizás la pedagogía, la adquirí, porque yo viví en esto. Todo esto fueron recomendaciones de mi comandante Chávez. Y me dediqué yo, Caucho, a leer periódicos, a hacer análisis, y plan, y pum, pam, 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 y por cuestiones de Dios, bueno, me correspondió a mí ocupar esta trinchera de análisis. Era yo un joven capitán y me decían, bueno, pero tú vas a adquirir esa responsabilidad, muchacho.
Tú no sabes que hay mucha gente, yo, bueno, Dios mío, pero bueno, es una responsabilidad que debo adquirir y la adquirí, valga la repetición de la palabra, con toda la pasión y la responsabilidad que esto merita, que me obligó a estudiar, me obligó a seguir leyendo, me obliga a seguir. Este libro me cayó hace poco, maravilloso libro sobre la tesis política, 20 tesis de política, perdón, de Enrique Dussel. Lo estoy leyendo, maravillado aquí, con lo que significa la política como profesión o como vocación. Max Weber, un corto trabajo sobre la política como profesión y vocación. En efecto, el oficio político puede ser interpretado y vivido existencial o biográficamente por el sujeto como una profesión burocrática, en ciertos casos muy lucrativa, o como una vocación motivada por ideales, valores, normas, contenidos normativos que movilizan la subjetividad del político a una responsabilidad a favor del otro o del pueblo. Y aquí sigue, pues. Por allí, Dios mío, le doy gracias a Dios haber encontrado este libro y seguir leyendo. Por esto un libro maravilloso que se llama El hombre y la política, de mi maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y uno sigue estudiando y preparándose. Estudiando y preparándose. Yo dije que no estudiaba más. Ahorita, para la gloria de mi Cristo, estoy sacando mi doctorado. Con mucha humildad. Y que esto sea para la gloria de mi Cristo amado. Pero repito, analizar la historia a profundidad hay que hacerlo. Esto es lo necesario. Miren este análisis de mi comandante Chávez. Adelante. En verdad no fue por Páez. En verdad no fue por Santander. Yo que me la paso pensando en eso, a veces me pongo a pensar y a leer y a leer. Hace poco estaba diciendo yo, oye, en verdad estos hombres, no es que los derrotó Páez, no es que Páez era un superpoderoso, aunque tenía mucho poder, o Santander. El pueblo derrotó a Bolívar. Un pueblo que fue manipulado, pues. Manipulado. Un pueblo que fue, como él mismo lo dice en su última proclama, mis enemigos abusaron de vuestra credulidad, hablándole al pueblo. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Cuando él se dio cuenta que el pueblo no lo defendía, se fue. Lo derrotó el pueblo, Elías. Claro, el pueblo engañado, el pueblo manipulado. Pero si el pueblo sale en defensa de su libertador, otra historia hubiera corrido, otra historia hubiera... Pero no tenía cómo, era un pueblo manipulado. Ya Bolívar lo dijo 100 veces, quizás presintiendo su destino final. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Y cuando el pueblo derrotó a Bolívar, se derrotó a sí mismo. A su líder, el que lo hubiera llevado a la grandeza, el que lo había llevado ya a la grandeza, pero el que estaba dispuesto a seguir llevándolo a la grandeza superior, a crear una patria, a hacer un pueblo, como decía el mismo Bolívar, a través del conocimiento, el saber y el trabajo, hacerlo honrado y feliz, darle al pueblo la mayor suma de felicidad. Para allá era que quería llevar Bolívar al pueblo. Miren, el video me lo pasaron en la madrugada, en la mañana, o a las 5 me desperté y vi, y es el análisis. Y yo dije, Dios mío, esto coincide con muchas cosas de lo que yo he dicho. Un pueblo sale manipulado, engañado, por eso de allí la responsabilidad de salir a explicar, a concientizar, y concientizar no es que llevar el conocimiento de las luchas, de la historia, del por qué, cómo se dan, por qué se dan. Es vital que expliquemos. Yo decía hace poco el tema del gas. Mucha gente por allá en el pueblo donde yo vivo, en el caserío donde yo vivo. Bueno, el tema del gas afectó producto de una explosión a una subestación de gas nuestra.
Pero mucha gente no se enteró de esa noticia. Y mucha gente no sabe por qué. Y yo me atrevo, voy mucho más allá, a asegurar que todavía mucha gente no sabe por qué el tema del gas. Y es que hubo una explosión, se lo decía yo a unas personas que llegaron allá. Mire, señora, no tiene gas. Nosotros vendemos gas. Y mi esposa me dice, no están vendiendo gas, no están despachando gas en estos días. Y nosotros vamos allá hasta una estación, llenamos las bombonas, se la vendemos al pueblo allá. Trabajando, porque además tenemos que trabajar, ¿verdad, Caucho? Duro. Pero los principios están aquí sagrados por los cuales luchamos y nos seguimos manteniendo aquí. Resistiendo, pero que además hay que salir a la ofensiva. Repito, aquí está lo que yo decía del dólar today, 2015. Y esta Navidad, ¿cuánta broma no echó, pues? O sigue echando broma, ¿no es así? Y entonces tú vas al vendedor, y el vendedor quizás es el menos culpable, ojo. ¿Cómo está? Entonces te da un precio en bolívares. ¿Y tú cuánto es eso en dólares? Ah, pero es que ya lo aumentó en bolívares. ¿Cómo? A veces ve, pero lo aumentó. Entonces, es tanto. Y yo, wow, esos son 23 dólares. No, pero si me da 20 dólares físico. Y todo el mundo vende al famoso paralelo. ¿Te va a comprar divisa? ¿Tú has comprado? Oye, porque necesita a veces cosas que te la exigen en divisa, pues. Producto de toda esta guerra en la que estamos. Que son las condiciones que hay que analizar para dar la batalla. Por eso yo he dicho el tema de la batalla económica, nuestras empresas, nuestra gente, nuestros dirigentes, nuestros políticos, todo el mundo. A los muchachos allá en la UNE, cada ratico se lo digo, a los cadetes. Que estudiar mucho, que leer mucho, para saber, para que no nos engañen nuevamente, como decía mi comandante Chávez ahí, pues, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Y luego por eso el tema de la guerra cognitiva, vean cómo todo está entrelazado. El tema de la guerra cognitiva. Que el tema de hoy es la batalla de Ayacucho, pero bueno, quería hacer este preámbulo para que la historia se convierta en un análisis de esa profundidad, como la que hacía el comandante Chávez. El comandante Chávez leyendo, llegó a la conclusión. Él dice, a Bolívar no lo derrotó Páez, no lo derrotó Santander, en verdad no. Fue un pueblo, manipulado, engañado. Bueno, gente, también, ¿no? Las intrigas, las ambiciones personales, como dice el mismo gran mariscal Antonio José de Sucre, veo delante de nosotros todas las... Por eso es que la historia es vital. Y la historia hay que compartirla todos los días. Ayacucho debe ser todos los días, Carabobo todos los días, como elementos necesarios para las batallas. Para estar ahí entonces protegiendo un pueblo. Bolívar lo derrotó, un pueblo manipulado, engañado, que no nos pase a nosotros. Tenemos las enseñanzas allí del Padre Libertador, corrido por sus propios amigos, cercanos, traicionado a Sucre, traicionado por su propia gente. Termina diciendo el Libertador, las reliquias de Venezuela fueron destruidas por la mala fe y las intrigas internas. Una querida profesora hablaba sobre la batalla de Ayacucho recientemente y dice que una de las cosas que nos ayudó fue las divisiones que había en el ejército realista para ese entonces. Entre muchos de ellos, Olañeta, Cacterá, habían algunas ciertas divisiones en el ejército realista. Y yo le decía a la querida profesora, bueno, eso es para que veamos. La enseñanza es que siempre las divisiones producen pérdidas. Nosotros marchamos unidos. Carabobo, el ejército marchó unido. Ayacucho, el ejército marchó unido. Colombianos, chilenos, peruanos, unidos. Ojalá algún día esta América. Por eso es la América unida, por eso el gran sueño americano. Unidos. Algún día. No sé si lo veremos nosotros. Esta América tiene que unirse. Y el gran sueño bolivariano
Dios mío, te lo pedimos, se ayude a cumplir el sueño bolivariano de una América o de una Suramérica unida. Y como soñó el Libertador en el Congreso Anfitriónico de Panamá, discutir de tú a tú con las grandes naciones del mundo. Por eso la historia está inventada. Bueno, vamos a una pausa y al regreso entramos con Ayacucho. Ayacucho, el cierre de la era bicentenaria. Ayacucho. Pausa y volvemos. El obrero venezolano, América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levanten tus manos, la Bueno, bandera. estamos de regreso. Este es tu programa Artillería Bolivariana y con el tema Ayacucho, ¿no? Eso es ya el lunes. El lunes 9 de diciembre, batalla de Ayacucho. 200 años, Dios mío. Mira, una de las razones por las cuales Sucre no estuvo en Carabobo es porque estaba estudiando el terreno, la inteligencia, la logística para la campaña del sur. Para la campaña del sur. Repito, y en esa campaña del sur estaba otro grande, José Antonio Anzoátegui, traicionado y envenenado. Para mí, coincido con muchos historiadores, con muchos. Pero, ¿qué enseñanza nos deja? ¿Por qué? Entonces el porqué de la unidad, el porqué de las traiciones, el porqué de estas cosas. Por aquí habla, repito, estos fueron a 190 años que salió en esto, que yo conservo. Desde que comencé aquí, desde que comencé a estudiar la historia, el curso de brigadista, luego esta misma vida me llevó a hacer una maestría en historia militar en el Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación y a ESEN. Y la vida me sigue llevando por estos análisis de estudiar la historia. Entonces, ¿qué dice? La de Ayacucho, la batalla perfecta, ¿no? Y hay algunos elementos que yo, con mucho respeto, voy a leer aquí. Algunos elementos necesarios de algunos escritores, historiadores, de lo que significa Sucre, que hemos estado hablando bastante, descubriendo elementos nuevos. Figúrense, cuando aquí hablamos del armisticio, que fue el 27 de noviembre, 204 años del armisticio, redactado por Sucre, por aquí lo explica, en defensa de los derechos humanos, aquí está, ¿ves? Linares no duda que aseverar que Sucre fue uno de los pioneros en defensa de los derechos humanos. De su nobleza debemos aprender, con razón Bolívar escribió su biografía y llegó a afirmar de él. Como soldado fuiste la victoria, como magistrado la justicia, como vencedor la clemencia, como ciudadano el patriotismo y como amigo la lealtad. Vaya. Bolívar escribiendo sobre Sucre. Pero en el Tratado del Armisticio, que lleva el alma de Sucre, como lo dijo Bolívar, redactado por este gran hombre, el héroe de Ayacucho. Entonces esto no termina el 9 de diciembre. Es un continuo en estudiar, buscar en las páginas de la historia las señales profundas, como dice nuestro Cristo Redentor. Yo hablaba con unos cristianos hace poco y les decía, la Biblia no dice, lean la Biblia, no. Leer las Escrituras y escudriñarlas. Y escudriñar va mucho más allá de leer. Mucho más allá de leer. Decía mi general en jefe
Jacinto Pérez Alcáid. La historia no es moda. Debe servirnos de acicate que nos permita la unidad, cohesionarnos, verificar los errores cometidos. Para no cometerlos, por eso es que hay algunos historiadores que también coinciden y dicen que un pueblo que no conozca su historia está condenado a repetirla. ¿A repetir qué? Los errores. Los errores. Miren, ojo, y debe ser discutida y analizada, como les digo yo a mis queridos profesores en la UNES. Discutida con nuestros cadetes. El cadete debe tomar nota, el por qué, cuál era el contexto. Entonces, cuando en estos recientes, porque hemos estado haciendo programas sobre esto, cuando aquí hablamos del 27 de noviembre, el Tratado del Armisticio, el abrazo entre Bolívar y Morillo, y aquel monumento, allá precisamente en ese pueblo, en Santa Ana, está el monumento pues, a la amistad y el gran abrazo entre dos grandes hombres, que además en 1821, hablando de la batalla de Ayacucho, José de San Martín había decretado la independencia del Perú. Pero no fue tan así, no basta un decreto a veces, decimos. En 1824, justamente en esta batalla, cuando sellamos la independencia del Alto Perú, hoy Bolivia. Miren esto que yo con mucho respeto voy a leer algunos elementos aquí de la batalla y de Sucre, de lo que significa todo esto y lo que debe representar para nosotros, para seguirnos cultivando el alma, el conocimiento, la conciencia, la batalla diaria ante nuevas amenazas, otras formas de guerra, pero que pueden servirnos de elementos necesarios para planificarla, las estrategias. Solo que ahora la batalla es económica, es en otros ámbitos, en el ámbito del conocimiento, de la mente, donde se desarrolla el campo de batalla, que siempre ha sido allí, ¿no? Lo dice Bolívar en el Correo del Orinoco y en muchos escritos y su concepción sobre la batalla cognitiva, sobre la batalla comunicacional en sus tiempos, pero muy adecuada, encaja de manera perfecta en los tiempos que vivimos, solo que con tecnologías diferentes, mucho más avanzada, con mucho mayor alcance, proporción. Pero Bolívar decía que el Correo del Orinoco, ¿no?, que la Gaceta de Caracas tenía consecuencias psicológicas devastadoras sobre el ejército. Por eso dice, un periódico hace más que 1000 ejércitos en el campo de batalla. Un periódico, una prensa, imagínense ahorita. Pero aquí está la batalla de Ayacucho. Dice, el glorioso proceso de independencia en las tierras suramericanas, por eso hablamos de un proceso. Fue coronado finalmente en la batalla de Ayacucho, donde el valor de las tropas de los patriotas, comandada por Antonio José de Sucre, valió la victoria de las provincias beligerantes de la Gran Colombia, Perú, Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile. Un ejército unido. Algún día hay que soñar con eso. El campo de Ayacucho, como una meseta inclinada, se encontraba rodeada de pequeños cerros, surcada por valles y barrancos que obstaculizaban las maniobras de su irregularidad topográfica. Además, debo decir la superioridad numérica que tenía el ejército realista. El número favorecía a los realistas, que contaba con 9.310 hombres, mientras que los patriotas llegaban a 5.780. Casi 3-1. Pues. Si bien eran inferiores en cantidad, los republicanos eran superiores en valor moral. Su causa era la más noble que puede defender un soldado en tiempos de guerra, la libertad de su patria. Estaban ansiosos de luchar y vencer al enemigo. Los últimos sacrificios y privaciones solo lo llevarían hacia la victoria, ¿no? Dice, miren lo que dice aquí, ¿no? Todos los elementos fueron estudiados en forma minuciosa por Sucre, a objeto de minimizar la supremacía numérica del enemigo. Y alguna vez yo pregunté, qué casualidad que Sucre viene, joven, muy joven, 13 años, 14 años, a estudiar nada más y nada menos
querido compañero Caucho, que ingeniería militar. Lo que le sirvió estudiar el terreno, las formas. Un hombre muy íntegro, un militar integral, en estrategia militar, en genio político, en estrategia, en honestidad. Aquello cuando Bolívar le manda a comprar las armas y regresa de manera eficiente. Aquí están las armas, las mejores. Las compré a este precio y aquí está lo que sobró Bolívar. Honestidad a toda prueba, la del Mariscal Sucre. Honestidad a toda prueba. Termino de leer aquí con mucho respeto, ¿no? El mariscal no confiaba en ninguna contingencia y su sabia táctica ha quedado como modelo del arte militar de las guerras de aquellos tiempos, reflexionó Rumanzo. Rumanzo es un escritor que escribió sobre Sucre. Muy bueno, lo tengo los libros de Rumanzo, González. Los recomendó mi comandante Chávez. Yo salí a comprar la colección de Rumanzo González. El mariscal Sucre muy hábilmente y durante 6 días condujo a sus tropas a este escenario, evitando las marchas forzadas que pudieran extenuar a los soldados y motivándolos a la victoria. De esta estrategia de batalla es importante la oportunidad de mando de Sucre, que tuvo un efecto magnífico que implicó el desastre, pero fue gracias a que contaba con hombres aguerridos que no se desbandaban, ni titubeaban, ni temblaban, sino que obedecían rígidamente las órdenes de su jefe, a quienes confiaban de todo en todo. Pero el acto mayor de envergadura de este acontecimiento histórico fue la capitulación del ejército realista en Ayacucho, y en la que Sucre les permitió que gozaran de los privilegios necesarios para que siguieran sus caminos. Esto ratificó la nobleza del oficial criollo. La mayoría de estos prisioneros gozaron de los términos humanitarios de los acuerdos de capitulación que el triunfador les ofreció. Hasta ese momento no habían sido otorgadas estas garantías y nunca se cumplió de tal forma los preceptos más altos y más distinguidos del honor militar. En esta ocasión Sucre se sitúa a un nivel superior. Más allá de un héroe, fue un político comprometido, un buen ciudadano y uno de los más sublimes libertadores. Ya nadie odia al gran mariscal de Ayacucho, le admiran, enseñándole sin resistencia tal de su triunfo final, tan brillante como el de Ayacucho y tan perenne como el documento de liberación continental que firmó con su sangre. Escribió de otro modo de reflexión el gran escritor Rumanzo González. La batalla de Ayacucho fue la más decisiva para definir la independencia de Perú y de las Américas. Las fuerzas americanas, arengadas por el mariscal Sucre, que luchan franca, valerosamente y que derrotaron a los invasores españoles. Y ahí es donde Sucre le entrega el sable a De la Serna, ¿verdad? Y aquella frase que quedó para la historia: General Sucre, tan joven y con tanta gloria. ¿Saben cuántos años tenía Sucre? 29 añitos. 29 añitos. Y ya estaba estudiando las estrategias. Una de las asesorías que dejó Sucre en el plan de batalla en Carabobo, uno de ellos fue Sucre, que ya lo había plasmado allí. Repito, por algo estudió ingeniería militar muy joven. Le sirvió para planificar todas las batallas y estudiar los terrenos, que es importante, ¿cierto? El clima, el terreno, todo eso se estudia en la guerra, para la movilidad, y sobre todo en aquellos tiempos que había que mover la artillería, la caballería, situarla. Repito, como elementos estratégicos de la guerra. Y hay otra serie de elementos que hay que estudiar allí. El tema de la unidad es vital. El tema de luchar por la libertad y por principios sagrados es vital. Como otras cosas que hay que estudiar y que vamos a seguir leyendo y analizando aquí
en todo esto. Esto fue, repito, a 190 años. O sea, esta página que está aquí tiene 10 años, caucho. Y yo la conservé. Y la conservo. Y esto está reforzado por los libros que hoy tengo de Sucre. Por aquí está un libro maravilloso de Sucre. Aquí está. Y dice, wow, mire, aquí está. El general Sucre. El general Sucre. Vamos a leer otros elementos vitales. Porque estudiar Ayacucho pasa necesariamente por estudiar a Sucre. Es imposible. Sucre es el espíritu de Ayacucho. Entonces de ahí como un lema que tiene por ahí mi coronel Sandalio. Un lema de la Fundación Sucre, un lema de los sucrenses, pues. Que dice, más Sucre, menos Santander. Un lema. Un lema. Así que Sucre es eso. Y repito, no cerramos Ayacucho el 9 de diciembre. Es un debatir permanente, para dejarles a ustedes, a las generaciones futuras, que esto no se pierda, que se convierta en un debate permanente. En un debate permanente. Vamos a una pausa y volvemos con más de Artillería Bolivariana. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero. Compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de grito ancestral. Miren, continuamos aquí con algunos elementos que deben servir de abreboca. Hablar de esto pasaríamos horas y discutiendo sobre Ayacucho y buscando elementos y escudriñando, como decimos los cristianos cuando hablamos de la palabra, escudriñando sobre las escrituras. Sin embargo, ya leí un poco del tema de la batalla, indudablemente hablando de Sucre. Es imposible que usted hable de la batalla de Ayacucho sin hablar del gran genio, del autor de esta batalla, que fue él precisamente. Qué casualidad, pudiéramos decirlo. Yo no creo en casualidades. Que fue nuestro gran mariscal Antonio José de Sucre, el que selló la independencia, el que corrió aquí el último reducto español del ejército realista. Tenía que ser Sucre. Tenía que haber sido Sucre. Para que lo recordáramos, ¿saben? Para que lo viéramos. Para que las generaciones futuras, nosotros, ustedes, muchachos, viéramos esto. Entonces voy a leer algunos elementos aquí que están dentro de este maravilloso análisis. Esto es martes 3 de febrero del año 2015. No había llegado al 9 de diciembre del 2015. Sin embargo, ya se hablaba de lo que era Sucre. Aquí dice martes 3 de febrero del año 2015. Ahí lo dice claramente. Entonces voy a leer un poco defensa de los derechos humanos, que tiene que ver con Sucre, promotor internacional, que tiene que ver con Sucre, el legado, y luego así lo vio Bolívar. Está semejante a una roca. Así lo vio Bolívar. Miren esto. En defensa de los derechos humanos, no lo voy a leer completo, solo lo que subrayé, ¿no?
en amarillo aquí para resaltar los elementos más importantes de estos análisis que salían mucho en la prensa y que motivaban a la lectura, al análisis de escritores, y luego, bueno, te motivan a ir a un libro, a comprarlo, a seguir estudiando, a ver diferentes visiones de autores, ¿no? Por aquí están, ¿no? En defensa de los derechos humanos. Decía por aquí, ¿no? De los derechos humanos de todos, que Sucre era partidario de los derechos humanos de todos, ¿no? Partidarios y enemigos. La victoria no da derecho, afirmaba. Contó durante la guerra de independencia por mando del Libertador, redactando el Tratado de Regulación de la Guerra de 1820, como ya dije. Y era marcadamente cruel y sanguinaria los medios que se venían empleando por ambos bandos. En vista de ellos, estableció unas condiciones que respetaban la dignidad humana. El pacto fue tan humanista que el Libertador afirmó que este pacto, ese tratado, es digno del alma del general Sucre, y era general de brigada. La benignidad, la clemencia, el genio, la beneficencia lo dictaron. Él será eterno como el más bello de los monumentos de la piedad aplicada a la guerra, y será eterno como el nombre del vencedor de Ayacucho. Sucre, con ese tratado. Aquí está, pues. Un genio de la beneficencia lo dictaron, y será como el eterno, como el más bello monumento a la piedad. El Tratado de Regulación de la Guerra. Como promotor internacional, figúrense, ¿no? La actitud del gran mariscal Antonio de Sucre con respecto a las naciones nuestroamericanas fue de sumo respeto, destacó Linares, y citó uno de sus escritos a modo de ejemplo. Nuestros ejércitos de independencia practicaron el respeto por las naciones y los pueblos que liberaban. Preferirían 1000 veces la muerte antes que por mí se introdujese en América el omnicioso derecho del más fuerte, que ningún pueblo americano de él, abominable ejemplo de intervención. Jamás se ultraja impunemente a una nación. Jamás se... Eso era Sucre. Miren la visión, ¿no? Esa era la visión de Sucre. En el campo militar y político, no lo haría en su vida pública como ningún otro héroe de la independencia. Así, ya en 1818 le confió la responsabilidad de jefe de Estado Mayor del oriente del país. Eso se lo dio Bolívar. Meses después, en Angostura, lo comisionó para la adquisición de armas en las islas del Caribe. Y esto era lo que yo le decía cuando se le comisionó para que fuera a comprar las armas. Y regresó, aquí están las armas, esta fue la que compré, son las mejores, y aquí está lo que quedó. Ese era. De Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, una existencia que desde temprano se caracterizó por el cultivo del ingenio, la mesura en el trato a los demás y el alto vuelo a la hora de formular o secundar grandes concepciones como estadista y guerrero. Ese era Bolívar, ese era Sucre. Ahora miren este escrito que Bolívar hace, así lo vio Bolívar. Miren cómo lo vio Bolívar. Esto es un escrito maravilloso, parecen poemas. Así lo vio Bolívar en la tempestad semejante a una roca. Estamos hablando del gran mariscal Antonio José de Sucre. Yo que toda la vida estudié a Bolívar y que muy poco estudiaba Sucre, cada vez me enamoro más, por así decirlo, de la historia, de la vida de este gran hombre. Definitivamente estoy de acuerdo con Bolívar, es el alma del ejército. En los seres, leo con mucho respeto, en los célebres campos de Maturín y Cumaná se encontraba de ordinario al lado de los más audaces, rompiendo las filas enemigas, destrozando ejércitos contrarios. La Grecia no ofrece prodigios mayores. 500 paisanos armados, mandados por el intrépido Piar, destrozaron 8.000 españoles y en 3 combates en campo raso.
el general Sucre era uno de los que se distinguía en medio de estos héroes. El general Sucre sirvió siempre con aquel celo, talento y conocimiento que lo han distinguido tanto. Él era el alma del ejército al cual servía. En medio de las combustiones que necesariamente nacen en la guerra y el de la revolución, el general Sucre se hallaba frecuentemente de mediador, de guía, sin perder nunca de vista la buena causa y el buen camino. Él era el azote del desorden, sin embargo, el amigo de todos. El general Sucre quedaba en la tempestad semejante a una roca, combatida por las olas, clavado los ojos en su patria. La campaña que terminó la Guerra del Sur fue dirigida y comandada en persona por el general Sucre. En ella mostró su talento y virtudes militares. Superó dificultades que parecían invencibles. La naturaleza le ofrecía obstáculos, privaciones y penas durísimas. A todos sabía remediar su genio fecundo. Pichincha consumó la obra de su celo y su sagacidad y la sagacidad de su valor. La batalla de Ayacucho es la cumbre de la gloria americana y de la obra del general Sucre. Simón Bolívar, resumen sucinto de la vida del general Sucre. Lima, 1825. 1825. Bolívar escribiendo sobre Sucre. Vean lo que Bolívar escribió sobre el mariscal Antonio José Sucre. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Comparto con el coronel Sandalio que más Sucre y menos Santander. Hay que imitarlo. Yo me recuerdo de capitán en la academia, yo decía a mis jóvenes cadetes, muchos de ellos forman parte, están aquí, son capitanes ahorita. Y deben recordarlo. Si hay alguien que deben imitar es a Sucre, a Bolívar. No vean a uno. Tiene uno muchos errores, muchas fallas. Producto de una educación que se desvirtuó en el tiempo. Y que con la llegada del comandante Chávez hemos retomado la historia, a conocer a Zamora, a conocer a Simón Rodríguez a profundidad, a hablar de estas batallas a profundidad. Y que hay que seguirla, no pueden morir nuestros jóvenes. Yo le decía a los jóvenes cadetes hace poco, miren muchachos, Sucre, no dejen que nos roben la juventud. Y les hablaba de lo que significaba ser cadete y que ellos retomen el camino porque el tiempo es muy rápido, pasa uno a otras trincheras, quizás. Se va muy rápido el tiempo y deben ustedes, pelear con viejos vicios. Pero para ello necesitan fortalecerse, alimentarse. Y sobre todo, para un enemigo tan silencioso como la ignorancia, como decía Bolívar. Un pueblo es instrumento ciego de su propia destrucción. Lo decía en el primer video que pusimos al comandante Chávez. Fue el pueblo el que derrotó a Bolívar. Manipulado, engañado. Como pasa si no salimos a explicar cosas, a debatir cosas, a fortalecer la conciencia, a decirle, mira, ven acá, pero que ve el contexto, mira lo que está pasando, mira esto, mira aquello, revisa. Y no es precisamente los Estados Unidos de Norteamérica que va a venir aquí a imponernos cosas. Que si tenemos fallas, sí. Bueno, hay que salir a defender a un pueblo. ¿Y cómo lo defendemos? Bueno, con el conocimiento, con las causas reales. Por eso cuando analizamos, no terminé de decirlo, el armisticio. Bueno, ¿qué estaba pasando cuando viene Morillo y se encuentra con Bolívar? Y ambos ejércitos necesitaban tiempo, ganar tiempo. Pero además todo el tema jurídico, además todo el tema humanitario, además que acontecía, lo explicó muy bien Daniel Chocrún aquí, de la Fundación Sucre, junto al coronel Sandalio, en un programa que hicimos especial, estuvimos en una conferencia ya en la UNE,
hablando sobre todo estas batallas, sobre Sucre, que ha sido un continuo permanente, y lo digo esto para la gloria de Dios, de este programa Artillería Bolivariana. Hablar de Bolívar y de la historia permanente, 10 años hablando de Bolívar, 10 años hablando sobre Sucre, sobre la historia, con otros contextos sobre la guerra del negocio, pandemia del lucro, 1000 temas que hemos tocado. Y seguimos en esta batalla. Pero así lo vio Bolívar, y esto es una carta, un resumen. Cuando él escribe, al único que Bolívar le hace una biografía es a nuestro general Sucre. Al único, compañero, que Bolívar le escribe una biografía. Vamos a una pausa y continuamos con más de Artillería Bolivariana. Que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazar. Recular ni de vivir de leyendas. Este es tu programa Artillería Bolivariana. Mire, quiero que veamos un poco para seguir ahondando pues sobre la batalla de Ayacucho, un pequeño video que quisimos compartir con ustedes. Vamos a ver el video sobre la batalla de Ayacucho. La batalla cumbre en el largo camino hacia la independencia del Perú y el continente. Al mando de Antonio José de Sucre, el Ejército Unido Libertador del Perú se enfrentó a las tropas del virrey José de la Serna en la Pampa de Ayacucho, colindante con el pueblo de Quinua. Esta no fue solo una pelea entre españoles y criollos. Miles de indígenas de Pomacocha, Vilcashuamán, Carhuanca, Huancaray, Andahuaylas y más aportaron a Bolívar, quien a su llegada al Perú fue declarado jefe supremo por el Congreso. Tras el triunfo patriota en la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824, el ejército del general realista José de Canterac se dirigió al Cusco, pero en la huida fue hostigado sin descanso por los independentistas. Por ello, decidió marchar al norte, casi de manera paralela a las fuerzas comandadas por el venezolano Antonio José de Sucre. El 9 de diciembre de 1824, los realistas pretendieron atacar por sorpresa al ejército patriota. Sin embargo, una pequeña colina en el lado del campo de batalla permitió que Sucre vea llegar al enemigo. Esto los obligó a atacar, teniendo una amplia ventaja en cuanto a hombres. Los soldados de nuestra patria, agrupados en el batallón Húsares de Junín y en la Legión Peruana, ganaron la contienda combatiendo al lado de hombres de otros pueblos americanos. La batalla había terminado con la captura de la Serna y con más de 2.500 realistas muertos o heridos. El triunfo patriota obligó al virrey a suscribir la capitulación, quedando así culminada la independencia del Perú. Hoy recordamos la batalla de Ayacucho, porque cierra un largo periodo de luchas y sacrificios en busca de la libertad e independencia de nuestro país y da inicio a nuestra etapa republicana, la cual continúa hasta nuestros días. Nacional. Bueno, así es. Un elemento vital que pudimos observar en este pequeño video es el tema de la cantidad de indígenas, es decir, el pueblo que se unió junto a Bolívar para dar la batalla de Ayacucho. Indispensable el pueblo, pues ya está. Millones de indígenas se unieron a esta batalla. Miles. Para no decir millones, a decir, bueno, ¿cómo que? Pero bueno, el pueblo se unió, pues. En definitiva, el pueblo se unió. Todos los indígenas se unieron a apoyar a Bolívar. Es decir, Fuerza Armada y pueblo, ahí está el elemento siempre vital presente. Pues. Nos despedimos.
hasta una nueva entrega. Nosotros venceremos. La historia. Canta, canta con Voy con rumbo hacia el corral, primo. Son las 3 de la mañana. El ordeño mañanero. Esa es la vida en el campo, primo, en mi viejo monastero. Vivo metido en el campo, trabajo de sol a sol en esos mundos de obrero. Ordeño suelto las vacas, cuajo la leche y salgo rumbo al potrero, con la falseta en la mano bajo del sol mañanero. Vivo metido en el campo, trabajo de sol a sol en esos mundos de obrero. Ordeño suelto las vacas, cuajo la leche y salgo rumbo al potrero, con la falseta en la mano bajo del sol mañanero. Por la costa una laguna silbandito un pantojero, ahí no falta en mi montura un zaino pasitrotero, lo amarro y le digo quieto quitándole los aperos. Ahí me regreso a la casa desechando el espinero, quiebro la cuaja y asiento y al cochino le echo el suero y luego busco maneras de calentar el caldero.